Muy bien, amados santos, pueden ofrendar, pueden diezmar. Recuerden que cuando se pasa un sobrecito no es como para intimidarlo y presionarlo para que usted dé. Estamos registrados ante la DIAN, nuestra personería jurídica, estamos legalmente constituidos, llevamos una contabilidad seria y tenemos que rendirle cuenta ciertamente a través de declaración de renta, y esto lo saben los señores contadores, de dónde provienen los recursos. Bueno, entonces, ¿de dónde provienen los recursos? Bueno, del hermano fulano de tal, con cédula tal, que dio tanto. Amén. Es mejor ser transparentes, hermanos. Amén. Entonces, esto lo procuramos siempre, así que no se siente intimidado por un sobre, no es una obligación, no. Si usted lo quiere tomar y quiere depositar, perfecto, muy bien. Pero en esto tenemos también que hacer claridad con el manejo de los recursos. Lamentablemente hoy, y esto se los quiero decir, hace aproximadamente unos 6 años intenté en diferentes entidades bancarias que nos adjudicaran una cuenta corriente. Fui como a 5, a 6 y todas me negaron la cuenta corriente a nombre de la iglesia. Y la última persona se sinceró conmigo, conocía yo al gerente de nombre Fabio él, y me dijo: pastor, voy a decirle lo siguiente, lo que pasa es que el sector bancario no confía en las iglesias. Y yo: ¿y cómo así? Digo: porque se han convertido en lavadero, o sea, en lavado de activos. Lamentable, hermanos, lamentable. Lo lamento profundamente. Pero pues entre todos ellos pues también estamos nosotros, ¿no? A todos nos meten en una bolsa. ¿Sabían ustedes eso? A todos nos dicen pastores ladrones, timadores, pícaros, que la camioneta que tiene el pastor es por la iglesia o la casa. Gloria a Dios, por la pura gracia de Él también me permitió trabajar en lo secular y bueno, también ser productivo y generar riqueza a través de empresas, y que pues en ese aspecto mi corazón tiene paz. Amén. Dicho lo anterior, ya habiendo ofrendado y diezmado, creo que los niños suben a sus salones. Damos gracias al Señor por los fieles diezmadores y los que hacen llegar sus donativos y lo hacen libremente y espontáneamente. Si usted no tiene la convicción, no se va a ir para el infierno, no, pero sí pídale al Señor de pronto que le dé a usted la convicción para poder dar, porque es de la única manera que se puede sustentar un lugar como este, que no es propio, y un lugar por el que estamos orando más amplio. Estamos orando por 3 veces más la capacidad en salones. ¿Sabían eso? Anhelamos ciertamente tener alrededor de 15 a 16 salones. Esos salones hay que colocarles pupitres, ¿o no? Y hay que colocar tableros y videobins, porque estamos gestionando también la resolución de la Secretaría de Educación para que el Instituto Teológico sea considerado una carrera técnica. Amén. Entonces ayúdennos con eso, por favor. Estamos trabajando arduamente. Queremos tener un instituto de verdad con todas, como se dicen, con todas las de la ley, hermanos. Amén. Y pues ustedes saben que lo primordial para esta iglesia es la educación, la formación bíblica, la formación académica bíblica, ¿sí? Y a partir de ahí pues obviamente empezamos a cultivar fe. Amén. Muy bien. ¿Alguien sabe el título de la enseñanza? ¿Este micrófono seguirá sirviendo o definitivamente sacó la mano? Sacó la mano. Dale por ese, dale por ese. Dale. Muy bien. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? Soberano. Muy bien. Déjeme por favor darle el significado de soberano, aunque me anticipé hace un par de minutos. Pero soberano significa quien lo gobierna todo, sin estar sometido, quien tiene máximo poder y autoridad. Eso significa la palabra soberano. Ahora, cuando hablamos de soberano en cuanto a Dios, estamos hablando de uno de sus, diga, atributos. Ok, es uno de los atributos de Dios, su soberanía. Su soberanía. Y a la verdad que con especial interés y ocupación desde la sana enseñanza, se enseñan, sí, los inconmensurables atributos de Dios, dentro de ellos su gracia, su misericordia, Dios todopoderoso, Dios que todo lo conoce, Dios que está en todas partes. Esto es como para traducirlo en algunas palabras que ustedes han escuchado: Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnisapiente, Dios misericordioso, Dios amoroso,
Y creo incluso que dentro de sus atributos está el Dios incomprensible. Y esto porque no porque no se quiera revelar a los suyos, sino porque realmente es que no alcanzamos a comprender el pensamiento de Dios, ni tenemos la sabiduría necesaria para ocupar todo el pensamiento de Dios, porque ¿quién podrá de alguna manera conocer plenamente a Dios? Nadie. Sin embargo, hay un atributo que hoy quisiera tocar con ustedes también desde un personaje que lo vamos a ver más adelante, y es su soberanía. Su soberanía. Y cuando hablamos de su soberanía, hablamos de que Él tiene el control de absolutamente todo. Sin embargo, muchos conocen el término soberano o han estudiado el atributo soberano, pero pocos lo viven. Pocos lo viven. Pocos viven el atributo del Señor especial también para nosotros, que es soberanía. Porque entre otras, déjeme decirle algo, cada uno de los atributos de Dios son para nuestro beneficio. Amén. Dios amoroso para nuestro, Dios misericordioso para nuestro, Dios omnisciente para nuestro, Dios que todo, en todas partes está para nuestro. Todos los atributos de Dios son para nuestro beneficio. Y cómo no, este atributo, ¿no? El de soberano. Ahora bien, quisiera tocar el tema con respecto a soberanía, porque he escuchado en este último tiempo, y sobre todo en este último tiempo, de mucha ideología humanista y de que cada uno tiene el control de su propia vida. Como diría en su momento Frank Sinatra, yo vivo mi vida a mi manera. Yo enseñé a Frank Sinatra y un hermano que fue a predicar dijo, como diría Elvis Presley. Yo le dije, no hermano, Elvis Presley no, Frank Sinatra, hermano. Pero después descubrimos que también Elvis Presley hizo su vida a su. Y cada uno de los que intentaron llevar su vida a su manera, su destino no fue el mejor. Porque ellos se creyeron soberanos. O sea, se creyeron autoridad de su propia vida. Ellos creyeron que quien gobernaba su propia vida eran ellos mismos y dejaron a Dios de lado. Algunos se consideran ser los propios conductores del carro, de la nave de su vida, y solamente ellos pueden dirigir ese carro, esa nave de su vida por la autopista que ellos quieran elegir. ¿Y cuántos saben que cuando uno quiere dominar su camino, cuando uno quiere dominar el carro o la nave de su vida a través de ese camino, por lo general escogemos los peores caminos? ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? Por lo general escogemos el peor camino, hermanos. O sea, nos consideramos tan sabios en nuestra propia sabiduría que creemos que el mejor camino, de acuerdo a nuestra percepción, es el que escogemos nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta que no fue el mejor camino? Al final del camino. Al final del camino dice, wow, ¿qué pasó? Y a muchos he escuchado que dice, pero ¿por qué llegué hasta acá? ¿Y cómo empezó todo? Porque cada uno eligió su propia forma de llevar su vida y sacó a Dios del gobierno de su vida. Cada uno se considera capitán de la propia nave de su vida y por eso toma decisiones. Y no hay lugar sino solamente para ellos mismos. Ellos mismos toman el timón de su propia vida. Y lo más tremendo de todo esto es que ellos mismos se quieren estrellar con todo y timón, porque no se les puede reconsiderar o llamar a que reconsideren, porque consideran desde sus propias sabidurías ser los escribientes de su propia historia, de la historia de su vida, donde puede sí por momentos intervenir Dios, pero no del todo, sino de una manera temporal. Porque cada capítulo que ellos escriben de su vida, la escriben conforme a su propia percepción, a su propio sentir, a su propio yo. Claro, involucrado sí está Dios, pero en algunos capítulos de su vida, no en todos. Y creo que esa es la gran tragedia de muchos y de la humanidad en particular, de querer llevar su vida a su manera, sin el gobierno de Dios, sin la sabiduría de Dios.
¿Será cierto, y pregunto yo, que nosotros tenemos el control de nuestras vidas? Pregunto. ¿Es verdad que cada uno tiene la capacidad y cuenta con la sabiduría necesaria y suficiente para llevar su vida a su manera? O sea, sacando a Dios, ¿será posible esto? Miren lo que está la sociedad nuestra por sacar a Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hablaba con una hermana que ya tiene ciertos años. Las maestras en particular, no sé si se acuerdan, o los hermanos, los que pasamos por un aula, que hace unos 30 tal vez o 40 años se veía algo que se llamaba educación religiosa, ¿lo recuerdan? Y nos hacían llevar Biblia, y por lo menos nos hacían como de alguna manera, nos hacían saber que deberíamos tener temor de Dios, ¿o no? Y que un principio hacia nuestros maestros era el del respeto, ¿lo recuerdan? Y uno no podía hablarle indebidamente a un maestro. Yo recuerdo a mi profesora Aurita de Hernández. Uno no podía, inclusive como llegar un momento a ser irreverente, porque eso eran faltas graves consideradas dentro de la institución. Hoy en día esperan un maestro a la salida del colegio para apuñalarlo. Yo recuerdo que en el salón, en los salones donde yo estudié, siempre, bueno, pues por cosas religiosas, por lo menos se tenía como figura de Cristo, o ponían una cruz, o lo hacían a uno en aquel momento rezar. De alguna manera le infundían a uno temor de Dios, ¿o no? Algo. Hoy nada, hermanos. Hoy nada. Hoy se considera, por ejemplo, en algunos estados de un país al norte de las Américas, que llevar una Biblia es ofensivo. Es increíble, hermanos. Mire cómo todo ha cambiado, porque el ser humano ha sacado a Dios de su vida. El ser humano no ha procurado que sea Dios el que gobierne su vida. Y vaya, acompáñeme a Eclesiastés, que quiero hacer una introducción desde la misma palabra para después adentrar en nuestro personaje. Vaya a Eclesiastés, por favor. Salmos, Proverbios, y ahí más adelantico Eclesiastés. Capítulo 3. Bueno, muchos lo saben realmente. Sé que aquí muchos lo saben. Y Eclesiastés 3. Y vemos ciertamente aquí una proclamación, ¿no?, de la soberanía de Dios. Y esto respondiendo a las dos preguntas que formulé. ¿Será cierto que nosotros tenemos el control de nuestras vidas? ¿Es verdad que cada uno tiene la capacidad y cuenta con la sabiduría para llevar su propia vida? Vamos a verlo. Veamos qué nos responde la palabra de Dios con respecto a estos dos interrogantes. Eclesiastés capítulo 3. Dice la palabra, y aquí hay dos, quisiera dividirlo en dos partes. Una parte del 1 al 8 y la otra parte del 9 al 13 para que podamos tener una mejor comprensión. La primera parte, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Versículo 7. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta es una de las porciones muy bien conocidas de este precioso libro, la Biblia. Y por cierto, creo que es de las más mal interpretadas por algunos. Aclaro que, se lo digo hoy, no soy el mejor comentarista. Soy el más limitado, falible. Y si usted a bien quiere llamarme inútil, hace bien, hace muy bien. Pero cuando nosotros vemos aquí, ciertamente, una palabra que es muy clave, y quisiera que usted lo notara, y es la palabra tiempo. Esta palabra tiempo se repite 29 veces en los primeros 8 versículos de este capítulo, y una vez más en el capítulo 11 más adelante.
el escritor nos da algunas observaciones de lo que acaba de describir, ¿no? Ciertamente desde la primera parte, que cuando dice él, todo tiene su tiempo. Y empieza a describir el escritor qué es lo que todo tiene su tiempo. Empieza a describirlo. Esa es la primera parte. Nos hace esas observaciones en la primera parte. Y del 9 al 15 nos va a decir quién es el dueño de ese tiempo. ¿Quién controla esos tiempos? Dicho lo anterior, amados santos de Dios, la pregunta sería: ¿será que este pasaje es una exhortación a hacer cada cosa en el momento apropiado, como mucha gente cree que este pasaje se está refiriendo? La respuesta es no. Aunque es un buen consejo, sí, que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Sí es un muy buen consejo, sí, es verdad, que cada cosa debe ser hecha en el momento oportuno, y esto se está enseñando, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, si tratamos de ir a la palabra, nos damos cuenta que no está haciendo referencia a que somos nosotros los que propiciamos esos tiempos, los que originamos esos tiempos. Es un buen consejo, vuelvo y le repito, es muy sabio, ¿no? El hecho de que tengamos la sabiduría necesaria para ver cuándo plantamos, cuándo arrancamos, cuándo es tiempo de edificar, cuándo es tiempo de llorar, cuándo es tiempo de reír. Es un muy buen consejo, indudablemente que sí, pero no es exactamente como algunos quieren en nuestro tiempo enseñar, que a esto se refiere la palabra. Si observamos el pasaje con especial interés, notaríamos que todas las acciones, escuchen las que están aquí: nacer, morir, plantar, arrancar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, endechar y bailar, cada una de estas circunstancias sí son acciones humanas del hombre. Sin embargo, cuando uno continúa con el pasaje, nos damos cuenta que al final de ese pasaje no es el hombre, sino Dios quien tiene el control de todas las cosas. Vea el versículo 10. Y yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen. ¿En quién? En Él. ¿Quién lo hizo? Dios. En otras palabras, amados santos de Dios, cuando está hablando de esos tiempos, son los tiempos que Dios permite en su soberanía que nosotros vivamos. ¿Me está haciendo entender? Es de Dios, hermano, en su soberanía que Dios permite que tú tengas un tiempo. Ya lo vamos a ver, ese tiempo de nacer, y procuraré que sea de versículo a versículo. Y dice que es Dios que asigna a cada persona cuál es el trabajo en el que se debe de ocupar por el resto de su vida. Ahí lo dice el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 11. Dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, y que por más que el hombre se afane, no podrá entender cómo es que el Señor lo hace. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Dios lo hizo todo hermoso, versículo 11, perdón. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El versículo 13 dice: y también que es don de Dios que todo hombre que coma y beba y goce del bien de toda su labor. Escuche, es don de Dios. Que el hecho de que el hombre pueda disfrutar del fruto de su labor, eso es un regalo de Dios. No simplemente es el resultado de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propia diligencia o de su propia capacidad. No, es un don que Dios da. Si tú tienes trabajo, puedes desarrollar tu profesión, puedes desarrollar tus talentos, eres tan diligente en lo que haces, no es por ti, es por la soberanía de Dios, es porque Dios te lo permite. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos santos de Dios? El versículo 14 dice la palabra: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. O sea, todo lo que Dios hace es perpetuo, y que Dios obra, escuche, de cierta manera para que nosotros los hombres, o sea, la humanidad entera, le reverenciemos, o sea, reconozcamos que es por él. ¿Sí me hago entender? Que es por él, amados santos de Dios.
Versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. De manera entonces, santos de Dios, que este pasaje no es un llamado para que el hombre trate de entender cuándo es el momento apropiado para hacer las cosas, sino más bien una poderosa declaración de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias por las que tenemos que pasar nosotros. Tú tendrás que pasar por momentos, bueno, ahí dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahí dice, tendrás que pasar por momentos de plantar, por tiempos de arrancar, por tiempos de matar. Ya veremos que es tiempo de matar y tiempo de curar. Y en fin, ahí lo va describiendo. Nosotros no somos los amos, ni los reyes, ni los capitanes de nuestro destino, ni de nuestras almas, hermanos. Nosotros proponemos, pero Dios es quien dispone. ¿Me estoy haciendo entender? Señor, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero ir a tal parte o quiero tomar esta decisión. Nosotros le proponemos a Dios, pero es Él quien dispone, quien apareja todas las cosas. Y dentro de aparejar y disponer todas las cosas, puede que Dios nos diga, puede que Dios nos diga, no. ¿Duele cuando Dios dice no? Pero pastor, es que es un acto noble. Pastor, es que ¿qué de malo tiene, pastor? Si es un acto noble, es un acto de amor. Sí, pero Dios dijo. Porque los caminos que le parecen al hombre rectos pueden ser caminos de ¿qué? De perdición. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que usted me esté poniendo atención. Y tal vez si usted tiene algo en su celular o en su tablet o en su palm para verlo, le recomiendo que lo viese más tarde. Por ahora, bueno sería que tuviéramos la atención necesaria para entender que es Dios quien tiene el control de absolutamente todo. ¿Me estoy haciendo entender? Todo. Claro, ciertamente esto no nos exime a nosotros de nuestras responsabilidades, porque esto no es: papito Dios, tú verás cómo haces. No, un momentico, padre, ¿cómo así que tú verás cómo haces? No, tú también tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Levántate a las 6 de la mañana. Papito Dios, levántate tú. Yo duermo hasta las 10. No, para un momento, no, así no funciona. El que no trabaja, que no coma. Papito Dios, que se abran las ventanas de los cielos. Sí, Él abre las ventanas de los cielos, pero tú tienes que ser ¿qué? Diligente. Señor, tú sabes que mi anhelo es ser productivo. Sí, y dentro de eso productivo te tienes que ¿qué? Preparar. No sé si me estoy haciendo entender. No podemos entrar en esa idea, digámoslo así, pietista, nihilista, o sea, de que a Dios todo se lo dejo. No. Sin embargo, Él es quien dirige nuestros pasos. Y de Él depende ¿qué? Todo. Y cuando uno confía en su soberanía, tengan la certeza que Dios es bueno, fiel y justo para bendecirnos. ¿Vamos bien en qué dirección va la enseñanza? Hermano, una cosa es decir, yo conozco el atributo de Dios que es soberano, que Él tiene el control de todo. Y otro muy diferente, el que tú vivas, el que Él tenga el control de tu vida. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Dicho esto, nos damos cuenta ciertamente que su soberanía lo abarca todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Mire usted, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Versículo 2, ¿tiempo de qué? ¿Tiempo de qué? De nacer. Nuestro Dios no solo creó los seres y las cosas, sino que además Él gobierna su creación, pero también sustenta su creación. Nos hizo nacer, nos sustenta. Nos sustenta cada uno de nosotros. Así que todas las cosas ocurren en el momento preciso y predeterminado. ¿Por quién? Por Dios. Efesios, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 11. Señor, que el tiempo nos dé. Versículo 11, vaya a Efesios por favor. Efesios
Gálatas, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, escuche, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados. O sea, él ya desde mucho antes nos había formado en el vientre ¿de quién? De nuestras madres. Ya él nos había entretejido, ya él había entretejido a sus hijos en su vientre. Ya desde mucho antes en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuche, del que hace todas las cosas. O sea, Dios soberano. ¿Del que hace qué? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestro Dios hace todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, aquí cuando habla de tiempo es una porción, ¿no? Refiriéndose tiempo, es una referencia en el término aquí tiempo, cuando dice en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ese predestinado, ¿no? También con referencia a tiempo de nacer. Escuche lo siguiente. A mí me llama la atención algo, hermanos, y esto se lo digo para que ojalá lo mediten y lo reflexionen. Lo nuestro aquí en esta tierra simplemente es una porción de vida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Con respecto a qué? A la eternidad. Vivas lo que tú vivas, espero no hacer un daño por acá. Esto, haz de cuenta que esto es la eternidad. Y lo que tú vives acá, 80, 90, 100 años, solo es una porción de lo que te va a esperar después. La pregunta es, ¿estás seguro hacia dónde vas? Porque la vida, como diría por ahí alguien, es un ratico, hermanos. Es un ratico. No sé si les ha pasado que usted dice, oye, ¿qué es la vida del señor fulano de tal? Dice, no, él falleció hace 2 días. Pero ¿cómo? Si nos vimos hace 3 en Transmilenio y estaba sanito y lo vi contento. Dijo, sí, no salió del baño, la esposa golpeó y lo encontró ahí tieso como un pollito. No sé si han escuchado eso, hermanos. La vida es un ratico, hermanos. Es solamente una porción de lo que es la eternidad. Y esto Dios lo da al hombre. ¿Qué le da al hombre? Esa porción de vida. ¿Para qué? Para que lleve a cabo con responsabilidad. Y estos jóvenes, por favor, no pierdan su tiempo. En esta semana hemos estado orando por los jóvenes y hay un libro, ¿no? Que no voy a mencionar el tema ni el autor, pero hay un libro que con respecto a los jóvenes, les llama adolescentes, y dice este autor que una de las más grandes debilidades que se está presentando, uno de los virus más terribles en los jóvenes, es la pérdida de tiempo. Pierden mucho tiempo, hermanos. O sea, esas redes sociales los tienen en marihuanaos. Digamos que es el vicio de moda, hermano, el virus. Pasan más tiempo consultando un Facebook, pasan más tiempo consultando otras cosas, pasan más tiempo en videojuegos, en series. La edad adulta, los de la tercera edad, pasan más tiempo en las novelas turcas que en la oración y en el estudio de la palabra. Y cuando uno averigua qué capítulo va de la novela, le dicen a uno el 895. ¿Y cuántos capítulos quedan? 600. Y todavía no saben quién es la moza del vecino ahí en la novela. Todavía no saben si la que está ahí es la hija de él o de ella, y resultó que eran hermanos. Bueno, al fin y al cabo una novela, no sé ni lo que dije. Pero es verdad, hermanos, la pérdida de tiempo. Así que, amados santos de Dios, si el Señor ha destinado para nosotros porción de eternidad, esto es vida, es para que seamos buenos mayordomos, para que administremos bien nuestras horas, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años. Que administremos significa que cuidemos también nuestro cuerpo. Yo le decía a alguien en estos días, porque me decía, ay, ore por mí para que el Señor me dé mi salud, que el Señor me dé mi salud, que el Señor me dé mi salud. Está volado de triglicéridos y colesterol.
¿Qué tiene que hacer? ¿Lloro? ¿Lloro? No, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, porque entonces su tema no es de tiroides sino de bocoides. ¿Sí me hago entender? Amados santos de Dios, por favor. Y entonces vienen aquí a que uno ore, porque están a puertas de ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El volados de azúcar, diabetes. Pastor, es que ya casi que la diabetes. ¿Y con qué te acuestas? Con una Coca-Cola 2 litros. No, hermano. Lo más simpático es eso, hermano. Piden una picaña segunda, papas criollas, yuca, arracacha, morcilla, chunchullo, bofe, rila, sonrisa. Piden todo eso, hermano, y son simpáticos. Y al final dicen una botellita con agua sin gas. Ay, tan likes. Otro dijo una bretaña con limón para cortar la grasa. Ay, pártame el limón en 4, por favor. Manos, por favor. Voy a tratar de moverme menos y ser un poquito menos ilustrativo. Estoy también aprendiendo. Muy bien. Y mire lo que dice entonces. Dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar. Pero detengámonos en ese tiempo de nacer. Ese tiempo de nacer y morir. ¿Aquí alguien eligió dónde nacer y en qué familia vivir? ¿Sí? ¿Alguien? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. ¿Aquí alguien eligió el color de sus ojos? ¿De su cabello? ¿Su estatura? Nadie. Ahora, por un momentico, cierre sus ojos. Algunos que lo tienen cerrados, pero permanezcan con ellos cerrados. Pero por un momentico, si usted cerrara sus ojos y usted hiciese el papel de Dios, ¿cómo se hubiera diseñado usted? Así somos, hermano. ¿Sabe qué? ¿Cómo somos? Somos inconformes con lo que Dios nos da. Mire, la que tiene el cabello crespo se lo quiere alisar. ¿Cómo así, hermano? Y la que está lisa se lo quiere encrespar. Y uno dice, pero ¿cómo? Es como, no sé, o sea, es una cosa. Y la inconformidad, hermanos, es tremenda. Y después vemos ciertas consecuencias. No sé si han visto estos implantes mamarios para algunas damas que han querido elevar el volumen de sus partes nobles, digámoslo así. Miren lo terrible en lo que han caído muchas: cáncer de seno, otras han muerto en estos centros de estética terribles. Hermano, si el Señor nos estableció así, nos diseñó así, porque Él fue el que se tomó el trabajo de hacerte así, papito, en el vientre de su mamá. Dijo, mire, 2 ojitos, 2, así. Y al final, pues obviamente viene el debate entre los padres: ¿a quién más se parece? Y a veces el debate surge: no, a mí, no, se parece a la abuelita, igual de noble, igual de lindo, no, se parece al abuelito. Y a la final, amados santos de Dios, podemos concluir que todo fue obra de ¿quién? De Dios. Él nos entretejió en el vientre de nuestras mamás. Y así usted sea bajito, chaparrito, negrito y con el tiempo tenga cara chamoco, sigue usted siendo el consentido de su mamá, ¿o no? El querido de su papá. ¿Cuánto más siendo nosotros padres, que no somos completamente puros y santos, queremos y damos buenas cosas a nuestros hijos? ¿Cuánto más Dios no lo hará por nosotros? Pero no somos agradecidos, hermanos. Así que hay un tiempo de nacer, un tiempo en el que el Señor se ha tomado el trabajo de ponernos en la familia donde Él escogió y el vientre que Él escogió y con quienes debiéramos de crecer. Hasta tu apellido, ¿o no? Yo no sé cuál será su apellido, hermano. Tal vez usted si fuera Dios, usted no se pondría su apellido. Tal vez usted se pondría Richiliu, porque a usted le parece que su apellido no es tan bonito. Otro se pondría Livingston Smith, tal vez, ¿no? Otro se pondría, no sé, o otra se quisiera llamar, no sé, no sé qué se me ocurre, Margaret Angelina Jolie Thatcher, una cosa así. Y no llamarse como se llama hoy, Luz Ofelia Rodríguez.
Así somos, hermanos. Pero a Dios le plació y Dios destinó que tú nacieras en la familia que tú tenías que nacer, los padres que tú tenías que tener, el vientre donde deberías de crecer. ¿Por qué entonces no honrar a Dios y dar gracias? Amén. Al fin y al cabo, nuestros padres han sido una gran bendición, ¿o no? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por sus papás? Sí, hermano. Tal vez tú te llamas, no sé, no sé, ¿qué se me podrá ocurrir? No quiero ser pecar de rayar tal vez de bananero en cuanto a mi expresión con respecto a algunos nombres, pero tal vez usted se cambiaría el nombre y se colocaría, no sé, George Harris Clooney, ¿no? O usted se colocaría, no sé, tal vez, no sé, Miguel Schwarzenegger. Pero hermano, somos lo que somos hoy y nacimos donde nacimos por la soberanía de ¿quién? De Dios. Nacimos como Él quiso que naciéramos. Nacimos no ciertamente conforme nosotros tal vez hubiésemos querido, pero hoy somos agradecidos por lo que nos tocó. Amén. ¿Cuántos son agradecidos? Amén, hermano, amén. Nacimos como Él quiso, ¿sí? Igual, de igual manera, Él también, dice la palabra, ¿tiempo de qué? Dice tiempo de nacer, pero también tiempo de qué? De morir. Dios le puso límite a nuestras vidas también. O sea, mire, usted no va a vivir un día más. Así usted, hermano, se bañe en ruda, así usted parta un limón en 4, así usted se juegue en colágeno de savia. Sí, colágeno. Bueno, dije tantas cosas que ya no sé, tanta gente que se inventa, ¿no? En ácido. En ácido, ¿cómo es, hermana? No. Hialurónico. Hermano, si le llegó el día con todo y su ácido hialurónico, hermano. Así usted, mujer, se mande a hacer todas las cirugías estéticas, espero que no todas caigan en ese vicio. Porque hay algunas hermanas que ya no son de carne y hueso, sino son de plástico, de caucho. Por todas partes tienen cirugías estéticas. Ya hoy las mujeres hacen así y quedan así, porque son como de plástico, de caucho. Con todo y sus cirugías estéticas usted va a templar a un féretro como una momia, porque Dios ya dispuso límite a nuestros días. No va a añadir uno más, pero tampoco va a quitar ninguno. Él ya determinó y sabe en lo extraordinario de su grandeza, en lo extraordinario de su soberanía, cuánto vamos a vivir. Así que, amados santos, podremos nosotros decir que tal vez con nuestro esfuerzo subir, venir, bajar o hacer, pero nunca se le olvide, es Dios quien lo controla todo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar, ahí está en el versículo 2. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Es el hombre, por supuesto, que sí lleva a cabo la labor, pero es Dios quien permite que el hombre lo haga. En el Salmo 65, versículo 9, cuando usted ojalá lo lea en su casa, el salmista dice: de Dios depende todo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Bueno, ese tiempo de matar refiriéndose seguramente a la pena capital o pena de muerte que ya se había establecido en Génesis capítulo 9, versículo 6. Tiempo de curar también es cuando a Él le place, hermano. Es como a Él le place. Tiempo de curar, Él ya lo ha determinado, hermanos. Él ha determinado el tiempo de curar. Tiempo de llorar. ¿Tiempo de qué? De reír. ¿Podemos llorar por lo bueno? Hay cosas que nos ocurren que son tan buenas que lloramos o no, ¿cierto? Hay otras que no son tan buenas pero que también nos hacen llorar. ¿Tiempo de reír o no? Mire, yo creo que no hay nada más saludable que reír, ¿o no? Aquí hay una hermana, no vino la hermana risueña. No, ¿sí? ¿Dónde está? No, es otra hermana, no la veo. Pero a veces, yo no sé si usted no se ha contagiado de la risa, ¿cierto que esa es contagiosa?
Uno a veces escucha reír a alguien, uno dice, no, este se ríe con tanta sabrosura, ¿no? Que de verdad se ríe, como dirían, sabroso. Bueno, sigamos. Pero de verdad se ríe sabroso, y eso que no va en helicóptero. Pero se ríe sabroso, se ríe sabroso. Sigamos. Ahí sigamos. Esto a veces molesta a algunos, pero es una forma de decir tiempo de llorar y tiempo de reír, así que no se moleste. No le estoy ofendiendo a su madrina. Y tiempo de reír y tiempo de esparcir piedras, ¿cierto? Tiempo también de ¿qué? Dice ahí, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. El tiempo de juntar piedras hace referencia al esfuerzo. En aquel tiempo, para poder desarrollar caminos, se tenían que juntar las piedras y después se tenían que ¿qué? Esparcir las piedras para crear ¿qué? El camino. O sea que hay un tiempo en el que nosotros recibimos instrucción para después caminar sobre esa instrucción. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero ¿quién permite eso? Dios. Y dice ahí, tiempo de guardar y tiempo de ¿qué? De desechar. O sea, tiempo de guardar, atesore lo que se le enseña. Y en el tiempo de desechar, pues deseche lo que no sirve, incluso dentro de su casa. ¿Cuántos tienen cuartito de San Alejo? ¿Que llaman? ¿Cuántos? ¿Cuántos van por la calle y se encuentran un tornillo y dicen, este de pronto me sirve para algo? Levanta ahí que eso sirve para algo. ¿Cuántos guardan tantas cosas, hermanos? Que uno dice, ¿y esto para qué lo usan? No se sabe, pero se usa. No sabemos, pero se tiene ahí, uno no sabe cuándo le haga falta. Y cuando uno va a mirar, es que una mujer tiene una patillera y uno dice, ¿para qué una patillera? O sea, ¿para qué una máquina de rasurarse la barba? Y no sabemos cuándo le salga barba a esa señora, pero ahí la tiene. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Revise en su casa cuántas cosas absurdas tiene y verá que se va a reír, hermano. Te va a decir, ¿y esto para qué lo tenemos? No sé, pues ahí decía que era para triturar. Pero un día eché las verduras, la legumbre, y no funcionó. Y resulta que no era exactamente para eso. O sea, hay cosas que se tienen, hermanos. Otras cosas que usted no usa y a otros les puede ser útiles. ¿Usted no ha pensado en eso? Pero todo lo guardan. Todo. ¿Cuánto hace que se casaron? Algunos se casaron ya hace ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 41 años y él todavía guarda el vestido del matrimonio porque no se sabe cuándo lo necesite. No se sabe, eso sí, no se sabe, pero eso se guarda. Sí, hermanos, qué cosa tan tremenda, hermanos. Lo más tremendo es que no se lo coloca porque ya es anticuado, ya es feo, pero sin embargo lo mantiene ahí porque no sabe para qué se le ofrezca. Y así muchas cosas, hermanos, que hay tiempo también para ¿qué? Para desechar. ¿Para qué? Para desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Ahora, aquí cuando habla de tiempo de romper, era un hábito entre el pueblo hebreo rasgar las vestiduras. ¿Sí? Rasgar las vestiduras. ¿Y sabe cuándo se practicaba mucho el tema de rasgar las vestiduras? Cuando había que, de alguna manera, manifestarse un luto. O sea, cuando se perdía un ser querido. Entonces hay un tiempo de luto. O sea, habrá un tiempo en el que perdamos algún ser querido. ¿Sí me hago entender? Y cuando habla tiempo de coser, ese tiempo de coser hace referencia a ese tiempo en el que el Señor provee de sanidad por haber perdido ese ser querido. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, si hay un tiempo de luto, claro que sí. Porque uno no puede decir, no, ríase porque se murió su mamá. No, pues eso suena como terriblemente horroroso, porque pues la pérdida de un ser querido duele, ¿o no? Eso rasga el corazón. Pero hay un tiempo de coser. Coser significa un tiempo para sanar la pérdida de ese ser. Lindo, ¿no, hermanos? ¿Y sabe quién hace todo eso? Dios, en su soberanía. Amados santos de Dios, y continúa ahí, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Ahora, ese de amar, bueno, pues obviamente es el vínculo perfecto, pero el tema de aborrecer no significa odiar. Aborrecer significa amar menos. En este caso ese amar menos significa establecer prioridades. ¿Sí me hago entender? Establecer prioridades. O sea, ¿a quién debes amar primero? A Dios.
¿Y aborrecer a quién? A lo demás. Ahora, ¿qué significa aborrecer? Amar menos. Lo que está diciendo es: ama primero a quién, a Dios. No está diciendo, porque es que hay un texto que dice el que me sigue, pues dice la palabra que el que sigue a Jesús aborrecerá a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, ay, o sea que tengo que odiar a mi mamá. No, lo que está diciendo es: pon primero a quién, a Dios. Ama más a Dios y seguidamente a tus padres. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Muy bien. Entonces lo anterior nos muestra que nada escapa al control soberano de quién, de Dios. Hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Y así lo entendió ciertamente nuestro personaje para el día de hoy. Recuerden que estamos desarrollando nuestras enseñanzas sobre quiénes, sobre los personajes. Nuestro primer personaje fue David, que tuvo un tiempo nublado. Nuestro segundo personaje, ¿quién fue? ¿Quién fue nuestro segundo personaje? ¿Quién me dice? Nehemías, un hombre eficaz, ¿lo recuerdan? Nuestro tercer personaje, ¿quién fue? Saúl. ¿Sí recuerdan a Saúl? Muy bien. Hoy veremos nuestro otro personaje, así que acompáñenme por favor a Hebreos, la carta del autor a los Hebreos. Digo autor porque no se conoce el autor realmente. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. ¿Ya lo tienen? Muy bien, veamos nuestro personaje de hoy. Uy, pastor, ¿todo eso para explicarnos y llegar hasta el personaje? Sí, era muy importante que explicáramos soberanía desde el tiempo. Y ya van a ver por qué. Hebreos 11, 8. Y dice la palabra del Señor, escuche. ¿por la fe qué? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, subraya ahí, y salió con la exactitud de a dónde iba a ir. No falta el que diga amén. No falta. Mire su Biblia, hermano, porque por eso es que resultan mensos. A ver, otra vez. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió con exactitud para dónde iba. ¿Y salió qué? Sin saber a dónde iba. Cualquiera dirá, no, pues usted está loco. Vamos a ver. Por la fe que hizo Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza ¿para qué? Para concebir. Y dio a luz aún fuera de ¿qué? Aquí dice del tiempo de ¿qué? De la edad. Porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había? ¿Quién le había prometido que iba a tener un hijo? ¿Abraham? Dios. Muy bien. Vamos viendo por qué teníamos que enseñar Eclesiastés capítulo 3. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Dios tenía el control. Ya lo vamos a ver, escuche, ya lo vamos a ver. Se pone esto, wow, Señor, gracias. Y por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, le está diciendo de este ya casi muerto, como quien dice, de dónde este no se le veía como que fuera muy prometedor a Abraham para procrear. Pero dice, por lo cual de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, término de contraste, ¿qué anhelaban ellos? Una mejor. Esto es, ¿qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Una ciudad. Y detengámonos aquí. Por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Ofreció ¿a quién? A Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia.
pensando que Dios es ¿qué? ¿Que Dios es qué? Otra vez, ¿que Dios es qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió ¿a qué? A recibir. Bueno, habla de resurrección, ciertamente, será un tema que abordemos después. Pero escuchen, miren el ejemplo de uno que se aferró a la soberanía. ¿A quién? A la soberanía. ¿A la soberanía de quién? De Dios. Nuestro Dios bueno es, hermanos. Una cosa es que tú conozcas soberanía y otra cosa es vivir soberanía. Solo hay dos formas de vivir. La más común, por amplio margen, es vivir por vista. O sea, basar todo en lo que se puede ver. Es la forma empírica. Pero la otra, mucho menos más común, es vivir ¿por qué? Por fe. Esto es por la confianza en un Dios soberano. Eso sí cuesta, ¿o no? Eso sí cuesta. Vivir confiando en un Dios soberano. Cuando le dicen a la persona, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Wow, eso cuesta, ¿o no? Cuando en su momento a mi esposa le dijeron, usted tiene cáncer, eso cuesta. Y uno pudo haber dicho, pero somos pastores, somos tus hijos, Dios, hacemos la obra. Pero ¿quién tiene el control? Dios. ¿Y en qué teníamos que confiar? En su. ¿Y qué significa soberanía? Que Él tiene en ese momento el control de todo. Y no había de dónde, hermanos. Pero Dios en su soberanía, incluso en esos tiempos complejos, Él sabe proveer y cuidar a los suyos. Amén. Entonces hay dos formas: o tú vives por vista, o tú vives por la confianza basada en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Aún, hermanos, si todas las cosas no nos son favorables, pero si vivimos con esa convicción y esa confianza en que Él tiene el control de todas las cosas, tenga la certeza que todas esas cosas nos ayudarán para bien. ¿Sabían eso? Todo, hermano, todo. Miren, veamos a Abraham. Yo quiero que veamos a Abraham. Veamos a Abraham. Mire lo que se dice de Abraham. ¿A los pastores les duelen los hombros? Sí, claro, hermano, nosotros nos enfermamos también. Ay, pero qué pastor tan debilucho. Bueno, pues sí, así soy, hermano. Bien debilucho que sí soy. Versículo 11. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. ¿Qué? Hermano, mire, es muy fácil caminar cuando usted se le dice dónde va a terminar. ¿Sí o no? ¿Cierto? Uno va a la fija o no. Como diría mi papá en un tiempo, dijo, si usted supiera dónde se va a morir, no pasa por ahí. ¿Cierto? Así hacía mi papá. Pero cuando uno va a la fija, no se puede saber qué gracia. Pero cuando uno es guiado por Dios y uno confía plenamente en Dios, hermanos, ahí es donde empieza la cosa un poquito a complicarse entre el pensamiento de uno, el yo de uno, el orgullo de uno, la autosuficiencia de uno. Ahí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa. El plan de Abraham no era irse de Ur y de Harán para ubicarse hacia la larga tierra de Canaán. Ese no era el plan de Abraham. De hecho, cuando salió de Ur no tenía ni idea del lugar al cual iba, sino que Dios lo llamó y solamente Dios sabía lo que le tenía preparado. ¿A quién? Abraham. ¿Qué nos muestra esto con respecto a Abraham? Que confió en la soberanía de Dios. Señor, si tú me dices que yo salga, salgo. El Señor lo llamó. En otras palabras, cuando Abraham entendió lo que le dijo Dios, comenzó a preparar su equipaje y fue una obediencia a medias. De pronto, quizás, tal vez, quién sabe, después
dejemos para mañana. ¿Sí? No, fue una obediencia que instantánea. Pudo haber tomado, no sé, varios días para los preparativos de su viaje y todo esto, pero la decisión estaba tomada. En su mente ya estaba el hecho de que tenía que empezar a caminar. Y desde entonces todo lo que hizo giró alrededor, escuche, de obedecer a un Dios. Eso me gusta. A un Dios soberano. Abraham fue un pagano. Sí, pecador como ningún otro, porque creció en una sociedad como la de Ur de los Caldeos, que era una sociedad incrédula, idólatra. Ahora, no se sabe y no lo explica la palabra con exactitud cómo o cuándo Dios se dio a conocer a Abraham por primera vez, pero creció en un hogar pagano. Ur, su ciudad natal, estaba en Caldea. Allí se adoraban ídolos. Era como la región central de la Mesopotamia, cerca a lo que hoy se considera, como está en medio del Tigris y Éufrates, Irán o Irak. Y era una tierra realmente culturalmente depravada. Sin embargo, escuche, Abraham, con todo y su arraigo de tierra, costumbres y hábitos, ¿qué hace? Obedece a Dios instantáneamente. Mire, hermanos, cuando una persona llega a Jesús, Dios siempre le va a exigir a esa persona que camine en la dirección que Él le exige. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que deje su antiguo estilo de vida y pase a un nuevo estilo de vida. Tal como la fe de Abraham. La fe de Abraham lo separó de Ur de los Caldeos, o sea, lo separó del paganismo, de la inmoralidad, de la incredulidad, para llevarlo a una tierra nueva. De modo que, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y el Señor hoy lo que quiere es llevarnos por su camino. ¿Cuál es su camino? Un nuevo camino para cada uno de nosotros, con nueva forma de vivir. Dios lo que quiere es sacarnos de esa vieja vida. Y Él sabe cómo hacerlo porque Él es soberano, así que tenemos que responderle. Yo un día le dije: Señor, no sé lo que vas a hacer conmigo, pero hago un compromiso. Voy a dejar todos estos viejos hábitos y todas estas viejas cosas. Es una pausa ahí repentina. No sé cómo voy a hacer, Señor, pero yo sé que tú en tu soberanía vas a sustituir eso por algo nuevo. Amén. Yo sé que tú lo vas a hacer, pero sabes, tomo la decisión, Señor, la determinación de confiar en tu soberanía para hallar fuerza, fortaleza y poder dejar todo eso viejo. ¿Sí me hago entender? Y aquí notamos la actitud, ¿no?, de un peregrino fiel, de uno que quiere comenzar su vida bajo la dirección del Dios Altísimo, del Dios soberano, porque dejar la vieja vida es uno de los obstáculos más grandes, hermano. Dejar los viejos hábitos es uno de los obstáculos más grandes. Las viejas formas, las viejas maneras. Somos mañosos, resabiados, mentirosos. Por momentos artistas, hermano. Si hubiese realmente una entrega de Óscares celestiales, yo creo que le apuntaríamos mínimo a 3. Óscar a la mejor producción, ¿o no? Cada uno se hace su propia película. ¿Sí o no? Óscar a la mejor producción. Óscar al mejor guión o libreto. O sea, cada uno habla muy bonito y a su propia conveniencia. Y nos ganaríamos otro Óscar. Este es espectacular. Óscar a la mejor fotografía, maquillaje o apariencia. ¿Cuál te ganarías tú? Hermano, todo eso hay que dejarlo. Óscar al mejor maquillaje. ¿Ustedes sabían que existe esos Óscares? Sí. Mejor maquillaje, mejor fotografía, mejor vestuario. ¿Sabes? Eso es apariencia, hermanos.
Y el Señor nos dice, mire, ¿saben? Ustedes tienen que estar dispuestos a desprenderse de todo eso. Tienen que estar dispuestos a dejar esa mundanalidad, eso que nos impide de verdad aferrarnos a Dios. Ahora, mundanalidad no es tanto lo que hacemos, sino mundanalidad es lo que anhelamos hacer. Mundanalidad no es tanto lo determinado de nuestras acciones exteriores, sino lo determinado de nuestras intenciones interiores. O sea, como diría alguien, algunos que van con la doble. Así hay un lenguaje, ¿cierto? Tanto nuestro, ¿no? ¿Sí? No sé, cuando se jugaba microfútbol en la estanzuela. Uy, hermano, usted viene con la doble. Bueno, era un lenguaje de aquella época. No sé si todavía se juega microfútbol en la estanzuela. Pero aquí notamos a un Abraham al que Dios lo insta a salir. Y él no sabía para dónde iba, pero confiaba en un Dios soberano. Y veamos ciertamente otro de los aspectos de Abraham. Escuche, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coheredero de la misma promesa. ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba. ¿Por qué? Porque esperaba. Mire, hermanos, algo que de verdad nos puede aportar a nosotros cuando consideramos la soberanía de Dios en nuestras vidas es que aprendemos a esperar. Hermano, no desespere. No desespere. Confíe en la soberanía de Dios. No desespere. Él lo hace, pero ¿cuándo? En su tiempo. Pero no se desespere. Aprenda a esperar. Confíe en que Dios tiene el control de todas las cosas. Señor, yo sé que no me están saliendo como quiero, Dios. Yo sé, Señor, que hoy son un tanto adversas o difíciles las circunstancias de mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Yo lo sé, Señor. Pero confío, Dios, que tú tienes el control. Y cuando tú doblas tus rodillas y te hincas delante de Él y tú le dices, Señor, yo sé que tú tienes el control, ¿usted cree que las cosas van a parar? Se van a arreciar. Y ahí es donde tu fe es probada. Señor, no hay, tú lo sabes, Dios. Dios, no hay, Señor, hay carencias, Dios, y me arrepiento de mi irresponsabilidad administrativa y financiera de mi casa, Dios. Sé que he cometido falta grave, Señor, oh Dios, pero confío en tu soberanía. Y Él que es bueno, fiel, santo y justo provee. ¿Y sabe cuándo? En su tiempo. Porque hay un tiempo para reír, un tiempo para... ¿Se acuerda que por eso les tuve que explicar tiempo? Y todo depende de quién. Pero no desespere. Pastor, el trabajo, y no hay un trabajo, me están ofreciendo aquí para que venda chicha en la esquina y me dan buena plata. Y pastor, ¿cómo le hago? Aquí me están ofreciendo al otro lado para que venda metanfetaminas, pero pues estoy orando. Y pues sería chévere, pastor, porque ahí puedo separar para el diezmo. Hermano, mire, es que les voy a decir algo, escuche. Es que cuando se desespera, suena risible, pero cuando hay desesperación, las opciones que se tienen en cuenta, por lo general, son las peores. Nunca se le olvide eso. Suena risible. Y esto se los digo porque en un momento de mi vida, un tanto harto para algunos, y es verdad, el predicador no debe hablar de sí mismo, pero quiero glorificar el nombre del Señor. Y no había trabajo, hermano, no había nada, nada. Y lo único que yo sabía hacer en el mundo era eventos e influenciar a muchas personas a través de música, orquestas, para que consumieran licor. Y lo mío era ser como el manejador de artistas y todo este rollo y eventos y todo este cuento. Y ya cuando decidí el camino del Señor, que Él me saca de Ur de la desgracia, de los eventos, de toda esta porquería, y empiezo a caminar,
Hermano, no conseguía empleo. Yo en aquella época forré Bogotá con formas Minervas, con de las otras hojas, fotos a lo que daba mi esposa. Dios es testigo. En aquella época se tenía que enviar a buzones, apartados aéreos. No había hoy que se enviaba por el internet y uno no salía a la casa. Y para poder colocar esos apartados aéreos me iba a pie. Todos los lunes llevaba entre 10 y 15 hojas de vida y coloquen diferentes apartados aéreos. Y en ningún lado me llamaban, hermano. Y ocurrió en un momento que sí me llamaron de un lado. Me dijo: mire, al salario de hoy, 15 millones de pesos, al salario de hoy. Es un producto nuevo que se va a lanzar al mercado, me dijo el presidente de la empresa. Es un producto nuevo que se va a lanzar al mercado. Usted tiene el perfil de esa persona, porque usted tiene la iniciativa, usted tiene, y aquí su hoja dice que ¿cómo se llama? Compatibilidad al trabajo duro, trabajo bajo presión, 24/7. Porque eso colocó uno todo eso en una hoja de vida, ¿no? ¿Cierto? A ver, cualidades: 24/7, trabajo bajo presión, tolerante a la frustración. Y viene a la iglesia y cualquier cosa que le pasa y sale corriendo. ¿De verdad, hermano? Y que trabajo bajo presión, y aquí se le dice: mire, está en pecado, y ay, me presionó, se largó. Por el amor de Dios. Y me dice: no, mire, es que vamos a sacar una marca. Y en aquella época era una marca de ron. Dios mío, yo por aquí cuento esto, pero bueno, de ron. Y a valor de hoy 15 son 15 o no. Uy, pastor, ¿por qué no aceptó así fuera un año nomás y después pide perdón y unge los diezmos? A lo bien, y unge esa plata. Uy, hermano, y fue lo único que me ofrecieron. Y yo llegué donde mi esposa. ¿Cuántos conocen a mi esposa? Que entre otras no gusta, hermano, porque somos radicales. Somos radicales. Si hemos de morir de hambre, moriremos. Que escuche, no conozco ninguno de su simiente, ni ninguno de los suyos que mendigue pan. No. Pero si hemos de pasar por esto y tal vez morir, pues ¿qué es la vida un ratico con respecto a la eternidad? Prefiero irme a la eternidad con hambre, que hace que me lo van a suplir todo, y no con la panza llena y para el infierno. ¿Sí o no? Entonces llegué donde mi esposa, le dije: mira, ¿cómo te parece? Hablé con este personaje, me dijo esto. Me dijo: ¿qué opinas? Le dije: no. De cualquier otro o otra dirá: pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo? Mire, no tiene ni que comer, no tiene ni que comer. Usted al menos por un mes para que pague esos 7 meses de arriendo que debe. Sí, 7. ¿En serio? Una cosa loca, hermanos. Pero, hermano, en esto hay que aprender a discernir cuando las cosas verdaderamente provienen de Dios y cuando no. Y escuche, aprendan a esperar, y si no van a tomar las peores decisiones. Y las más locas de las opciones serán las que usted tome en cuenta, porque así somos. Por último, miremos entonces que Abraham estaba esperando. Pero veamos lo siguiente, porque todo el mundo habla de Abraham, ¿sí? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, versículo 17, bueno, ya después de Sara, que Sara habiendo concebido, ¿no? Tuvieron fe, confiaron en su Señor. Ahí en el versículo 11 y 12, ellos confiaron en su Señor. Abraham tenía 100 años, Sara estaba por el orden de los 90, cuando dieron a luz, ¿a quién? A Isaac. Entonces no pierda la esperanza, hermana. ¿Cierto? No pierda la esperanza, hermana. ¿Sí? La fe en el Dios que tiene el control de todas las cosas es muy poderosa. ¿Sabe qué significa Isaac? El reirá. ¿El qué? Reirá. Y lo que notamos aquí, y acompáñeme ahora sí para ir terminando con Isaac. Veamos a Isaac qué significa el reirá. Miren lo que se dice Isaac. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Todo el mundo habla de Isaac, ¿no? Y despréndete de tu Isaac, y despréndete de tu Isaac. Y no está mal, predican bien, de verdad, son muy buenos. Cuando hablan de Isaac, y despréndete de tu Isaac, de lo que más te aferras. Dice que lo ofreció. Pero no voy a hablar en este pasaje de Abraham, voy a hablar de Isaac. ¿Sabe?
Aproximadamente calculan dos muy buenos comentaristas, Leopold y el otro gran comentarista, Josefo, uno de los primeros historiadores de la iglesia y de la fe cristiana y del pensamiento cristiano, que más o menos entre 18 y 20 años tenía Isaac cuando Abraham partió para ir a ofrecerlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que Isaac no era un nenecito que no tenía entendimiento ni conocimiento, no. Isaac sabía. Isaac sabía, incluso le pregunta a su papá: oye papá, mira, llevamos leña, llevamos el burro, llevamos el machete, llevamos todo. Oiga, ¿y el sacrificio? ¿Cómo es aquí la cosa? Cuando tú vas a Génesis, tú miras y dices: oiga papá, ¿y el sacrificio? O sea, ¿qué vengo siendo yo? ¿Y sabe qué le respondió Abraham? Dijo: mira, ¿sabes qué? Dios proveerá. ¿Y ustedes creen que Isaac hizo algún berrinche? No. ¿Siguió con quién? Con su papá. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que no solamente Abraham tenía clara la confianza en el Dios soberano, sino que había enseñado a Isaac a tener confianza en su Dios soberano. ¿Se imagina donde Abraham no hubiese enseñado a Isaac de su Dios soberano? ¿Qué hubiese dicho Isaac? No, un momentico, por aquí que es más derecho, a la izquierda huyamos. ¿Cómo así que usted me va? O sea que al que va a clavar es a mí, yo soy el que, o sea, el que lleva aquí soy yo. Tenía 20 años. ¿Usted cómo cree que va a responder un joven hoy? No, no se necesita ya ni 20 años, ¿yo? Ya con 12 responden como quieren. ¿O no? Con 13 responden como quieren. Uno en aquella época, inclusive aún, yo puedo tener mis años. ¿Cuántos años que tengo mi mami? Cuidado, vaya uno y le responda, porque, bueno, y sobre todo mis hermanas sí que llevan de lo lindo. Pero cuidado, vaya uno y le responda mal, hermanos. Imagínese Isaac donde no le hubieran enseñado. ¿Qué hubiese hecho Isaac? Pero bastó con que su papá le dijera que Dios proveerá. Pregunto, cuando tu papá desde la Biblia te dice yo te proveo, ¿tú le crees? Así es nuestro Dios. ¿Sabes cómo es nuestro Dios? Vas a ser probado. Mauro, Camilo, Miguel, Santiago, Marta, Berta, Angélica, van a ser probados. Te voy a poner en el altar del sacrificio. ¿Sabe qué significa altar del sacrificio? Vas a tener que desprenderte. Te voy a desprender. Y muchos salen corriendo. Se van. Te voy a desprender. Te voy a probar. Y la prueba no va a ser sencilla. Porque recuerden que en aquel tiempo no solamente era sangre derramada, sino holocausto. O sea, era también ¿qué? Fuego. Y mi hijo Juan Camilo, y cuando cantaban, y yo vi que algunos hacían probados en el desierto. Lo quiero ver. Lo quiero ver, don probado en el desierto, cuando le digan no. A los 12 años se le dice a un chino no y salta, pero del berrinche. A uno le decían no y uno iba a desobedecer y a uno lo ponían a saltar. Pero yo sí le digo cómo. Yo sí le digo cómo saltaba uno. Te voy a probar. Isaac no se rehusó tampoco. Y mucho menos Abraham. Abraham fue probado y ofrece a Isaac. Y la prueba de fe de Abraham en su Señor soberano fue una disposición completa de entregarle todo lo que tenía, aún y hasta la promesa. Porque ¿sabe qué era Isaac para Abraham? No era solamente su hijo, era la promesa.
todo, hermano. Todo, absolutamente todos los jóvenes de la alabanza. Y vamos a saltar ahorita en medio del desierto. Y es de veras, hermano. No sé por qué estás pasando. No sé cuál es tu momento. No lo sé. Solo sé, y lo único que sé es que deja, como ocurrió con Abraham, déjate guiar. Y aún vas a ser probado. Y aún vas a ser tratado. Pero también ten la nobleza que tuvo Isaac. Ustedes cuando notan Isaac, no refunfuñó. No refunfuñó. Dígale usted a un chino, perdón, dígale usted a un joven de 15 años no va. Me cuenta. Isaac sabía quién era su Dios soberano. Abraham sabía quién era su Dios soberano. Y ellos pudieron pensar, nos vamos a quedar sin nada, yo me voy a quedar, seguramente partiré. Y Abraham diría, yo me voy a quedar sin la promesa. Pero ¿saben dónde estaba la confianza? En el Dios soberano. Y ya cuando estaba listo para descargar el puñal sobre Isaac, Dios le dice, detente. Ay, hermanos, mire, ¿qué les quiero decir? Siempre será muy temprano para que usted abandone. No abandone, persevere, camine. Abraham caminó, iban directo al holocausto, iban directo al sacrificio. Abraham no empezó a dudar, dijo, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que el chino, no, pero es que Isaac no dijo, no, pues que mi papá sí es bien malo. No, simplemente siguieron y ¿qué? Obedecieron, confiaban en el Dios ¿qué? Soberano. Él sabía que Dios no los iba a abandonar, que Dios sí prometió, Él iba a cumplir. Aún y que tú te desprendieras de la promesa. Escuche, quien se tenía que desprender de la promesa era ¿quién? Abraham. Pero quien siempre se mantiene en sus promesas, porque si te dijo te cumple, es Dios, el Dios soberano. Él te cumple. Él sí te cumple. Y al final resultó que Isaac no murió. Solo se convirtió Isaac como en la figura de lo que sería por venir. ¿Sabe de quién? De Cristo. Cristo sí fue a la cruz. Cristo sí fue crucificado. Cristo, el Padre entrega a Cristo. Es la misma figura, hermano. Abraham entregando a su hijo, el Padre entregando a Jesús. ¿Y sabe por quién entrega a Jesús? ¿Sabe por quién entrega el Padre a Jesús? ¿Sabe por quién lo hizo? Por ti y por mí. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy es el día, amado santo, en que tú escuchando un mensaje como este ha sido tocado tu corazón, ha sido tocada tu alma, bueno sería que entregaras tu vida a Cristo, porque Él ya la entregó por ti. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Quién nos acompaña hoy por primera vez? Por favor, levántese. No vamos a hacer nada estrambótico. Muy bien. Bienvenido. ¿Quién más? Hola. Hola. Tan lindos. Bienvenidos. Hola, levante su mano. Hola, bienvenidos. Sí, nos da mucha alegría. Bienvenidos todos los que nos acompañan hoy por primera vez. Son varios. Damos gracias a Dios. ¿Saben? Ustedes están aquí hoy por primera vez porque Dios es soberano. Él determinó la hora, el momento. Amén. Así que damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. La fe de Abraham, Señor, fue probada. Y lo que notamos de Abraham es que su disposición fue inmediata para entregarte, Señor, todo lo que él tenía, inclusive el hijo de la promesa, a quien había recibido milagrosamente. Y esto también porque había confiado en tu soberanía. Milagrosamente nació Isaac.
Abraham con 100 años, Sara con 90. Y esto por tu soberanía, Señor. Pero de igual manera, por tu soberanía también, Señor, vemos un Abraham entregándote todo, Señor, inclusive al hijo de la promesa. Podemos, Señor, nosotros desprendernos aún de la promesa, despojarnos de la promesa, pero quien se va a mantener siempre en su promesa vas a ser tú, Señor. Tú no mientes. Después de la espera, después de ser probado y después de haber obedecido, Abraham pudo tener la revelación precisa y exacta de un Dios que es poderoso, soberano. Al final no muere Isaac. Dios proveyó un sustituto. Y el hecho de que Abraham ofreciera a Isaac probó su fe. Y de igual para nosotros, Jesús nos ordena hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que esto verdaderamente es adoración inteligente, culto racional. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, fortalécenos en nuestro peregrinaje por esta tierra, porque a la final nuestra vida es un ratico. 100 años es un ratico, 80, no sé, 90. Es un ratico comparado con la eternidad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Abraham salió sin saber para dónde iba. Nosotros tenemos hoy una gran ventaja, que viviendo conforme a los principios y a las verdades eternas y viviendo en la confianza de un Dios soberano, sabemos dónde está nuestro destino final, el cielo. Pero, Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar en tus ordenanzas, estatutos, en tu ley, en tus principios, Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Que nos mantengamos firmes, Señor, en nuestra convicción de fe, Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos y enséñanos también y fortalécenos también en medio de la espera, en medio de esperar con paciencia, Señor. Dice tu palabra que Abraham esperaba en la ciudad que tiene fundamentos. Abraham confiaba, Señor. Abraham confiaba. La tierra seguramente estaba en su corazón y en su mente, pero no estaba a la mano. Sin embargo, Abraham confiaba. Esperó con paciencia las cosas realmente valiosas. Y aunque nunca vio cumplida la promesa tuya con respecto a tierra, pero siempre esperó y esperó y esperó y esperó. Y el cumplimiento se dio más adelante con su pueblo. Señor, aunque vivamos tiempos duros, cada uno de nosotros como creyentes, aunque pasemos por esos momentos complejos, difíciles como creyentes, esos momentos, Señor, son los que al final fortalecen nuestra fe, Señor.
aunque estemos tentados por momentos en decirte adiós, en decirte ya no más, ya no espero, aunque estemos por momentos tentados a esto, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, y que nuestra fortaleza sea el cumplimiento de tu promesa. Aunque, Señor, por momentos sea desalentador, como que orar, confiar y obrar y no ver resultados, no importa. Lo que importa es que tú eres Dios soberano y tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control, Señor, aún de la iglesia, de cada uno de nosotros, de la familia, Señor. Enséñanos a confiar en tu soberanía. Enséñanos a vivir en tu soberanía, por favor, Dios. Porque de no ser así, Señor, aún las más absurdas opciones, las más ridículas y las más catastróficas opciones, podemos verlas como grandes decisiones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Y que podamos ser de aquellos cuya confianza en tu soberanía no solamente sea duradera, sino sea una confianza profunda desde el interior de nuestro ser. O sea, todos los días y profundamente. Una fe en tu soberanía tremenda, monumental, que nos puede incluso llevar, como llevaste a Abraham, hasta la cima del monte Moriah y poderte ofrecer, Señor, todo lo que tenemos y podernos desprender en la altura del monte, Señor. Esto es tu presencia, de todo lo que sea más valioso, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso, Señor, te damos gracias. Y ponga la mano en su corazón. Dígale: Señor, poderoso eres tú para levantarnos aún y en medio de nuestra desesperación, de nuestra aflicción, de nuestra tristeza, de lo que hoy nos abate. Poderoso eres tú, Señor, aún de entre los muertos. Poderoso eres tú, Señor, para hacer todas las cosas, oh Dios, conforme tu bondad y misericordia, que son para mi beneficio, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Y, Señor, hoy en un acto de fe, oh Dios, dígalo con la mano en su corazón: Señor, me aferro a tu promesa, me aferro al plan que tú tienes para mí, me aferro a tu llamado, como llamaste a Abraham. Me aferro, Señor, a que eres un Dios soberano y que tienes el control de todo en mi vida, Dios. Y dice tu palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció. Y hoy te ofrezco, Señor. Hoy te ofrezco desde lo profundo de mi ser, Señor. Hoy te ofrezco, amado Dios, cada área de mi vida, para que tú tengas el control. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Alzaré mis ojos, Señor, y mi socorro sé que vendrá de ti, tu Dios soberano, que hiciste los cielos y la tierra. Y tú no darás mi pie al resbaladero, porque tú eres mi Señor y Dios soberano, quien me guardas. Amados santos, Él guardará a cada uno de ustedes y sus almas.
guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, porque Él es nuestro Señor y Dios soberano. Si clamamos, Él responde. Si clamamos, Él cumple, porque es cumplidor de promesas. Señor, te damos gracias y queremos cerrar este tiempo con alegría y con gozo, Señor, con mucha alegría, Señor, recordando que tú eres un Dios soberano, que si hay desierto, tú tienes el control, que si hay momentos difíciles, tú tienes el control. Y en medio de todo eso, Señor, queremos gozarnos, alabar, exaltar y bendecir tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.